Bien, reanudamos el primer foro de salud cardiovascular para pacientes y familiares y lo primero que os quería decir es que creo que nos debemos todos felicitar. Realmente durante toda la Semana del Corazón la asistencia vuestra ha sido increíble, hasta a nosotros nos ha sorprendido. Y eso como primera conclusión, esto nos debe llevar a ver que en nuestra sociedad, que antes tú comentabas, pues el interés por la información, por la formación para la prevención de la enfermedad sigue muy vigente y sobre todo una cosa muy bonita, y es que igual como en esta Semana del Corazón hemos insistido mucho en lo del corazón solidario, es decir, en que cada uno de nosotros haga algo por mejorar la salud cardiovascular de alguien de nuestro alrededor, familiar, amigo, y pues nos ha gustado mucho también que hayan asistido pues muchas personas, familiares vuestros, y personas que a su vez hasta nos han comentado, yo es que tengo un amigo que le ha dado un infarto, y entonces realmente vengo aquí para ver si de alguna manera pues le obligo a que yo sé que todavía fuma y a ver si le convenzo de que fume menos, es decir, y creo que es una experiencia muy bonita y es una experiencia que vamos a repetir los años próximos en la Semana del Corazón, que como sabéis la hacemos en 13 ciudades españolas y de lo que se trata es de seguir informando a la población de la trascendencia que tienen las medidas preventivas en una enfermedad que yo siempre digo que no tiene curación. Es un punto importante, el primer punto. Segundo, que la enfermedad comienza pronto, comienza probablemente a partir de los 20, 30 años. Y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la sociedad, si no hay una curación total, es saber que a través de la prevención, del control de los factores de riesgo, seríamos capaces, porque ya se ha hecho cálculo, de disminuir hasta un 80-85% de la enfermedad. Es decir, no con medicinas milagrosas, que no existen para la enfermedad, sino con la prevención conseguiríamos que esta enfermedad, que como sabéis es el azote de los países desarrollados, y curiosamente también, como nos están oyendo bastantes personas de Latinoamérica, en el resto de los países. Os explico, por ejemplo, que recientemente hemos tenido una muy buena estadística de la prevalencia de la frecuencia de la enfermedad en Europa. Y en Europa el 47% de las muertes son cardiovasculares. Es decir, la mitad de las muertes prácticamente, imaginaros, desde el punto de vista del ser humano, es por problemas de corazón y de cerebro. Y que dentro de eso, que también es interesante, en este momento es más frecuente, bastante más frecuente la mujer que el hombre. Cosa que antes, sobre todo solo en el infarto, era al revés. Primero el infarto en el hombre y la mujer bastante, afortunadamente, pues estaba en segundo plano. Y sin embargo, en esta estadística, el 52% de las europeas mueren por complicación cardiovascular y el 42% el hombre. Obviamente, si unimos ambas. Pero es que he aquí el problema. Resulta que, decíamos, hay que bien, en Europa, afortunadamente, estamos solucionando el problema en general en una zona de los países, porque Noruega, Francia, Finlandia, Inglaterra han conseguido a través de unas grandes, como diatribas públicas para dar la importancia de esta enfermedad, que los gobiernos se preocupen de la prevención y que poco a poco vayan cambiando los hábitos de la población. Y ya sabéis que en estos países han disminuido 3 o 4 veces la frecuencia de la muerte en los últimos 15 años. Es un dato muy importante. Y sin embargo, los países del este, antiguos de la URSS, ha pasado el fenómeno contrario, al cambiar de hábitos de alimentación. No ha sido por los hospitales, por la medicina, no solamente el cambiar de hábitos de la población. Resulta que han incrementado de tal manera que, concretamente, por daros una cifra, en Bulgaria, el 64% de la gente se muere de enfermedad cardíaca. O sea, imaginar lo que esto supone y la importancia que tiene la prevención. Pero os decía yo también, pero es que en los países que están en desarrollo, resulta que está creciendo la frecuencia de la enfermedad cada vez más. Probablemente en Latinoamérica, nuestros amigos latinoamericanos también en sus países han comprobado esta tendencia. Y de tal manera que hasta la propia OMS, que la propia Organización Mundial de la Salud, ha tenido que cambiar su objetivo prioritario, que antes, como sabéis, eran enfermedades infecciosas, el paludismo y demás, y ha dicho, no, ahora en la humanidad en general el principal problema son las enfermedades crónicas no transmisibles, que llaman ellos, pero claro, como primera causa la enfermedad
cardiovascular. O sea, que para daros un impacto de lo que eso significa. Y claro, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues nosotros podemos hacer lo que está haciendo vosotros desde el punto de vista de vuestras organizaciones y la Fundación. Primero, informar a la población y luego, después, decir aquello que, digamos, la población en general puede hacer y desde muy pronto. Lo de la tensión, como ha dicho antes el doctor Palma, pues es a partir de cierta edad, el colesterol de vez en cuando se diagnostica, pero hay dos cosas esenciales que podemos hacer prácticamente desde que vamos al colegio, desde la casa, cuando nos enseñan nuestras madres a comer, que es alimentación, es la alimentación repetitiva, hábitos de alimentación saludable. Hay que recordar la dieta mediterránea, todo este problema de la prevención se vio cuando un autor americano se fue a una isla del Mediterráneo y vio la diferencia de mortalidad, y es sencillamente que influye enormemente. Algún autor decía que somos lo que comemos, pero es que esta es la realidad. Y entonces la alimentación es un punto trascendental y hay que insistir a los restaurantes, a los chefs que ahora están muy de moda. Lo que hay que hacer es poco a poco cambiar la mentalidad de las personas para que vayan eligiendo. Y también en los supermercados, si se está haciendo una buena labor a través de normas de obligado cumplimiento, de que tengan que poner el etiquetado para que las personas puedan elegir aquellos de los alimentos que más le conviene, para que a la larga con todo esto vayamos mejorando lo que decimos el control de la enfermedad. Y obviamente, y un poco ya para entrar, digamos, para la persona invitada, el ejercicio físico. El ejercicio físico, hace unos años hasta había un poco, digamos, de no claridad en algún trabajo, ahora ya hay una cantidad de trabajos, evidencia total. El ejercicio físico es el gran acompañante, tanto como la alimentación, para la prevención de la enfermedad a largo plazo. Y además, como también matiz, el ejercicio físico, no de una manera tremenda, porque hace unos años decíamos, bueno, el jogging, el hacer, no, el ejercicio físico que pueden hacer todos, que puede hacer la persona que ha tenido un infarto, la persona que ha tenido una angioplastia, la que le han puesto 3 stent, la que ha tenido, todos pueden hacer ejercicio. ¿Cómo? Sencillamente caminando. Y lo que hay que hacer es meternos en la cabeza de que desde jovencito, aparte de que obviamente cuando eres joven puedes hacer un deporte mucho mayor y de más gasto energético, siempre, como sabéis, que ayer nos dieron muy buena charla sobre esto, pero que luego, aunque tengas 50, 60 años y hayas tenido una complicación, tengas un infarto, has tenido un infarto cerebral, ya sabéis que ahora hasta el ejercicio parece ser que es hasta beneficioso hasta por el desarrollo del Alzheimer, es decir, esa enfermedad que tanto preocupa y que es verdad que probablemente en el futuro sea la enfermedad casi más prevalente. O sea, entonces, con estos dos enfoques de qué es lo trascendente para que nosotros podamos hacer en la población en general, pues hemos considerado que para cerrar un poco este foro, pues habíamos invitado a 2 personas. Habíamos invitado al doctor Corbalán, porque sabéis que es médico también, pero desgraciadamente a última hora ha tenido un problema, se ha tenido que ir en avión a no sé dónde y no ha podido asistir. Pero bueno, la verdad es que tenemos aquí un representante, que es César Pérez de Tudela, que a mí casi me gusta más en el sentido de que no es médico, de que es realmente paciente y es realmente persona. No hace falta echarle, digamos, cosas laudatorias, pero todo el mundo sabe primero que es una persona muy lista, que enfoca muy bien las cosas, y hay una cosa que me gusta mucho de él, que es que además lo enfoca desde un punto de vista trascendente, ¿no? Que quizá no sea lo habitual. Así que, César, cuando quieras, a ver cómo nos regalas con tus bonitas charlas, alrededor, obviamente, de lo que significa el ejercicio y demás en la prevención. Cuando quieras, César. Muchas gracias, doctor Plaza, por sus palabras tan bien planteadas, ¿no? Yo soy un mal ejemplo, un mal ejemplo en casi todo. Hace poco me dieron un galardón los toreros y por mis éxitos. Yo dije, señores, pues sí, en los últimos años no tengo más que fracasos. Sí, he fracasado mucho en la vida, he hecho mucho ejercicio, sigo llevando una vida fascinante. El ejercicio es extraordinario, eso estoy de acuerdo. En lo demás, pues he cometido errores. ¿Por qué estoy aquí? Porque me gusta mucho la Fundación del Corazón, creo que hace una labor preciosa, porque además el corazón es tan romántico, el corazón, el desamor, todo es el corazón, no solo esa víscera que a veces se agota. ¿Por qué soy yo un cardiópata? Me lo he preguntado muchas veces, porque claro, muchos ilustres compañeros suyos, doctor Plaza, me decían, hombre, usted no tiene ninguna característica, sobre todo cuando tuve mi primer infarto en el Everest en 1992, y yo dije, decían, ¿y usted por qué tiene un infarto?
Y se me ocurre algo que yo sé que ustedes los cardiópatas no están de acuerdo. Digo, porque he usado mucho el corazón. Es decir, he sido esquiador de fondo en competiciones, subo las montañas para arriba, para abajo. Y me cuido porque hago ejercicio, porque como poco. Bueno, lo cierto es que cuando tuve el infarto en el Everest, empecé a calcular yo y dije, no, es que años antes, ahora lo veremos brevemente, años antes en Bolivia, participando en un rescate de 6 chilenos que habían quedado muertos por la montaña y nadie podía ir a rescatarlos. Entonces, pues yo estuve en el rescate, me dijeron para que lo dirigiera, pero no había que dirigir, había que tirar de los cadáveres, que eran gente además muy grandota, trancados entre la nieve por esos precipicios. Y yo recuerdo que a los 5 días de estar a 6.000 metros con esos enormes esfuerzos, me bajé. Y cuando llegué a La Paz yo estaba teniendo una angina de pecho, así de duro. Esos eran los antecedentes. Tuve el infarto en el Everest y desde aquel infarto fue un diagnóstico que era arritmia ventricular con peligro de muerte súbita, lo recuerdo perfectamente. He de confesar, doctor, amigos, que no hice demasiado caso. Soy muy autodidacta y muy rebelde. No me mediqué y pasé los 15 años siguientes, o 16, más extraordinarios de mi vida. Es decir, hice más expediciones, más escaladas, eso sí, sin llegar a la máxima altura, ¿no? Hace poco tiempo, Ligi, que fue muy amable conmigo, pues se empeñó en que tenía que volver al Everest. Me empeñé yo en que tenía que volver al Everest. Y me sometí a una serie de esfuerzos, la prueba del esfuerzo. Ya se podían neutralizar las arritmias. Estuve 7 u 8 horas sin consciencia, sometiéndome a la ablación, ¿no? A la ablación. Y el doctor que me despertó me dijo: Pérez de Tudela, hemos neutralizado todas las arritmias que hemos podido. Si tienes alguna más, te has muerto 2 veces, te has ido 2 veces. Y si te encuentras que ahí tienes más arritmias porque te lo dice la prueba del esfuerzo, vuelves a venir. Dije, yo ya entre estas 2 muertes, más cuando me he caído por las montañas, más cuando los volcanes han entrado en erupción, digo, ya de muertes ya estoy, ya no vuelvo. Tengo algún stent y ahora os contaré algunos síntomas que tengo, pero en lo demás estoy bastante bien, solo que ahora en los últimos tiempos la cronología empieza quizás a imponerse, ¿no? Tenía que ir a una montaña fascinante, una invitación, una de las montañas más difíciles y más bellas de la Tierra, en el Himalaya, pero he visto tanto en la Cordillera Blanca de Perú como en el Everest en el 2009, que cuando llego a los 5 o 6.000 metros, las noches empiezo a tener una asfixia y una ansiedad insoportable, en la que uno que ya tiene experiencia de muerte, yo favorable o desgraciadamente me he muerto con mucha frecuencia, y entonces empiezo a darme cuenta, digo, si sigo, otra noche muero. Estuve muriéndome, recuerdo, en el Tien Shan, en el Kantengri, debajo de una montaña fascinante, y estuve toda la noche inconsciente, pero con ese dolor de muerte. Al amanecer, en vez de morirme, que es lo normal, entonces resulta que dije, anda, si me puedo poner de pie. Y entonces me retiré, saltando por un glaciar durante 12 o 15 kilómetros a un campamento perdido, hasta que casualmente un helicóptero del ejército ruso me pudo rescatar. Ya no digo nada más, doctor. Voy a ver un momento al tema que nos ocupa, que va a ser muy breve, porque sé que ustedes bastantes horas llevan ya sentados y hay que hacer ejercicio. Pues es un gusto. Las montañas de un cardiópata. Explorador, alpinista, escritor, abogado. Yo ya soy, me armo un lío. Abogado y periodista, doctor en Ciencia de la Información. Soy de la Real Academia de Doctores de España, que es donde dicen que están los que saben. Pues, cosa, a excepción de mi caso, que yo, créanme, que me ocurre que cada vez sé menos de casi todo, ¿no? ¿Qué vida llevo? Pues llevo una vida ahí me ven, en el precipicio. Estoy en el precipicio de la vida, en el camino de la vida, una vida ilusionada, porque yo creo que lo que daña al corazón es no tener una ilusión, ¿eh? Es decir, si truncamos nuestras ilusiones y nuestros sueños, el corazón va a sufrir enormemente. Aquí estoy reflexionando, en esta vida hay que estar
acción, reflexión, ¿no? Reflexionando sobre dónde somos, a dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro siguiente sitio, como los guías antiguos de Chamonix en los Alpes, ¿no? Que decían al doctor Parker, por ahí está la cumbre, y el otro quería llegar a la cumbre, no por este capricho, por esta sinrazón del mero deporte, ¿no? De ser el primero. No, por la curiosidad, por la curiosidad. La ciencia no es más que perseguir satisfacer la curiosidad. Bueno, pues mi vida siempre ha estado, desde los 15 años, yo era débil, flojo, me hice fuerte, curiosamente, me hice fuerte a base de gimnasia. Y además me hice muy fuerte porque he subido montañas donde los más fuertes de la Tierra habían muerto de agotamiento. Por tanto, me debí de hacer fuerte, ¿no? Fuerte cada uno en su tamaño, ¿no? Cada uno en su tamaño, cada uno en sus posibilidades. He sufrido mucho, inseguridades, peligros, tiritonas, es decir, la noche en la altura, tiritando, son verdaderas agonías, ¿no? Ya les he dicho que he estado muy cerca de la muerte, me he muerto en muchas ocasiones, y es bueno volver de la muerte porque puedes decir, voy a replantearme la vida de forma distinta, voy a ser mejor. La línea bueno, mi tienda, yo subiendo por las montañas en Alaska solo. Qué bonito en Alaska aguantar el frío tremendo, ¿no? Frío tremendo, lo aguantaba bien. Las cuestas arriba, las cuestas arriba cuando ya no son cuestas, que son precipicios. Las famosas montañas entre la niebla, el misterio de la vida siempre está entre la niebla. Buscar tu propio camino con tu compañero en el Monte Sarmiento, en el fin del mundo, pero en la zona austral. Él murió. A mí me dijeron, ¿y usted por qué sobrevive siempre? Me dijo la televisión en directo, Carlos Ceda, un amigo mío. Digo, hombre, no lo digas así, estamos en directo. ¿Por qué usted vive? Bueno, pues porque lo alto así lo dispuso. Bajé al fondo de los volcanes de la Tierra. Creo que soy el explorador vivo que más volcanes ha podido subir. He aguantado muchos vivacs. Esto es un vivac estupendo, con tu saco a dormir encima del hielo, no tienes problema. Lo malo es cuando no llevas saco a dormir porque te sorprende la vida, te sorprende el peligro, te sorprende lo imprevisto. En la vida hay muchos imprevistos. Bebiendo, siempre bebiendo, ¿eh? El tema de beber en la montaña es fundamental. Al torrente circulatorio hay que echarle líquido. Ese fue mi fallo, posiblemente en el Everest en 1992, que no bebía lo suficiente. Los suministros fallaban, los yaks y los sherpas no llegaban a subir. Estoy llevando una vida, como ven ustedes, en el fondo del volcán Cotopaxi, el fondo, en el cráter, explorando el cráter. Lo habían intentado expediciones durante 20 años, americanas, polacas, y tuve yo la suerte con un equipo que yo llevaba aquí estoy con mi amigo Ramiro Navarrete, doctor en filosofía. La filosofía también tiene mucho que decirnos. Científico, el tema de lo que es científico es un tema discutible, dicen ahora los estudiosos. Aquí estoy con las caretas antiguas, de pronto el volcán. Es decir, mis experiencias en la vida son extraordinarias, siempre esforzadas, siempre arriesgadas, sabiendo que el camino se hace a veces con enorme dureza, ¿no? Y con enorme ilusión. Bueno, subí una de las paredes más difíciles de la Tierra, en los Alpes, en la pared norte del Piz-Badil. Aquí estoy yo precisamente subiéndola. Les contaría, la pared más trágica y más famosa de la Tierra era la pared norte del Eiger, en los Alpes. Cuando yo la subí, la mitad ya había muerto por agotamiento y la otra mitad por caída. Es decir, que el futuro mío no podía... Pero yo tenía la enorme ilusión de subir, ¿no? De subir la pared norte, de la que tanto había leído y de la que tanto había escrito. Ahí estoy subiendo. Aquí ya me habían hecho la tumba. Yo me llevé la placa cuando llegué abajo. Dije, hombre, la placa aquí me la voy a llevar a mi casa. Era pequeñita, ¿eh? La había pagado el Consulado General de España en Mendoza, y se conoce que los presupuestos eran reducidos. Y la placa... Pérez de Tudela, muerto, agradecimiento a las autoridades argentinas, lo que se pone siempre. La mayor parte de los cuerpos no estaban ahí, ¿eh? Me sorprendió mucho la del padre Kastelic, un eslovenio, alpinista, como en esas latitudes de Europa, dice, muerto porque se le paró el corazón. Entonces los cardiólogos a los que yo frecuentaba y preguntaba me decían, no, vosotros los alpinistas sois delgados, no tenéis ningún tipo de riesgo y además el corazón no se para en la montaña.
Luego, ahí efectivamente, estos ilustres cardiólogos, ahí ya, entonces no era muy frecuente que los alpinistas tuvieran infartos o fueran al médico, porque luego yo me he dado cuenta de que murió congelado. Joder, es que antes tuvo el infarto. Es que murió por caída, no, es que antes tuvo el infarto. Es decir, que los infartos en la montaña, y yo en esto, muy humildemente y sin motivo, creo que los que usamos mucho el corazón, los que hemos tenido desamores, dolores de corazón, producidos por la vida, por la angustia, por el que se trunque la ilusión, bueno, pues de alguna forma estamos usando el corazón, ¿no? Pam, 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 a mí cuando voy corriendo, ¿no? Subiendo. Ahora ya sé que si yo empiezo a subir una montaña, hace poco he hecho una montaña, una escalada y entonces si vas al principio muy deprisa, a mí yo noto el dolor en el pecho y yo digo, estoy en una situación lamentable. Tengo que aminorar el riesgo, el paso, ir más despacio. A veces en la vida hay que ir despacio. Y curiosamente, una hora después, 3/4 de hora después, has recuperado el ritmo y ya puedes ir mucho más deprisa. Es decir, que los esfuerzos, ¿cuál es algo que es importantísimo? Conocerse a sí mismo. Ese viejo apostema de aquellos griegos dice, conócete a ti mismo, conócete tú profundamente, tus reacciones, cuando debes respirar. Yo creo que yo he tenido varios infartos y los he ido dominando por el terreno, con todas las modestias. He tenido infartos duros, dices, ya estoy muerto. Ahí estaba vivo. Cuando más vivo estás es cuando más puedes quedarte muerto, porque te caes, claro. Y ahí estoy lleno de ilusión, crispándome en aquella extraordinaria escalada. Entonces, yo era un explorador, deportista. Bueno, sí, yo esto de deportista no lo entiendo, aunque soy medalla de oro del deporte, no lo entiendo demasiado. No entiendo porque ahora deportistas son estos que ofrecen espectáculos, los futbolistas, los baloncetistas, ellos son deportistas, los demás somos espectadores de ese deporte y ellos son fundamentalmente profesionales de algo que les deja mucho dinero. El ánimo de lucro no entra en el deporte, sobre todo en los conceptos puros del deporte que ya planteaba Ortega siguiendo a los germanios, a los idealistas, que son los años fueron pasando, claro. Y en 1989, ahí les decía que en el rescate en Bolivia, en unas montañas preciosas, el rescate de 6 chilenos, ¿cómo no iba a ir yo al rescate de unos compañeros que estaban muertos? Entonces ahí tuve yo ese primer aviso duro, que era el dolor de corazón, ¿no? El dolor de corazón intenso. Recuerdo que después de que me lo pronosticaron allí, en La Paz, cogí el primer avión que encontré hacia la selva, a 300 metros, y entonces allí me encontré, en cuanto bajé de 4.000 metros a 300, recuerdo como yo estaba cenando tranquilamente en la plaza de Armas. No, yo no soy de los que se asusta. Es decir, recibo tantas llamadas de amigos desconocidos que me escriben y me mandan un email y me dicen, oiga, que he tenido un infarto, oye, es que ya no voy a poder hacer nada, dígame usted cómo usted sigue yendo a las montañas. Digo, paciencia, haga usted caso a sus médicos, pero usted sigue haciendo ejercicio, usted sigue haciendo lo que tiene que hacer, que luego la vida es más larga de lo que parece. Ahí estamos moviendo los rescates de aquellos... en 1990, claro, dirigí la expedición de la Universidad Complutense de Madrid al Everest, con el compromiso de llegar a la cima y realizar investigaciones sobre aspectos psíquicos de la altitud. A mí me interesa enormemente todos estos sueños marginales, estos sueños terminales que tienen lugar en las montañas. Bueno, aquí estoy convenciendo al gran lama del monasterio de Nrongbut, en otros tiempos tercera o cuarta jerarquía del Tíbet medieval. Le estoy dando mis gafas porque no ve y digo, pero tiene vuestra santidad que dirigir unas palabras al Chomolasma para que nos ayude y no haya muertos. Fue al día siguiente, con sus muchos años, a la base del Everest. Allí se tiró 5 horas tirando arroz a la montaña, pero no fue suficiente, su ayuda no fue suficiente porque en la expedición 5 cayeron, 3 desaparecieron y 2 pudimos salvarles in extremis. 1992 con la Universidad Complutense, efectivamente. Vuelvo al Everest, hay que volver al Everest, hay que volver siempre a... Volver es un sentimiento precioso, sobre todo volver a tu casa, Aquí estoy por la esta de Khumbu. El caso es que sufro un infarto, circunfleja obstruida. Yo creo que me he muerto, y me van bajando de forma... Vuelvo a creer yo en el compañerismo tan bonito, ¿no? Me van bajando, unas veces en camilla, otras veces a hombros, saltando grietas.
Yo cuando recupero el conocimiento, es un infarto duro, pues digo, qué entierro más fantástico estoy teniendo, viendo, claro, esas montañas de distintas, pues la camilla se mueve para allá, se mueve para atrás. Digo, no la soltéis, digo, no, y si hay que soltar, soltar mi camilla, no os arriesguéis. Es uno muy comprensible, muy bondadoso cuando está al límite de la muerte, ¿no? Yo le digo a mis compañeros, entre ellos está mi hijo, que es el que más trabaja, y el Sherpa que yo he rescatado, el Chowan Rinzi, que yo he rescatado hace 2 años, le rescaté también del Everest, porque tuvo una caída atroz y había que salvarle la vida. ¿Cómo te devuelven favores? Aquí estoy en casa precisamente con mi hijo Bruno, el Sherpa Rinzi y Tenzin, otro viejo Sherpa. Estamos en la guarida casa a pesar de ese infarto y de otro infarto que tuve en el Gulag Kangri dirigiendo a mis compañeros del Colegio de Abogados por aquellas montañas, tuve otro infarto en la cumbre del Gulag Kangri. Pero yo, claro, que soy optimista, digo, no. Lo que pasa es que yo no puedo ir con 40 abogados preocupados de los 40, subiendo, bajando, subiendo. Soy un cardiópata, pero claro, uno cree que sigues teniendo los 35, los 40, los 50, y ya tengo alguno más. Entonces el tema digo, ahora voy sin preocupaciones y yo seguro que voy bien. Bueno, yo siempre soy optimista. El naranjo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que para recuperarme, mi amiga jefa del servicio de recuperación del Ramón y Cajal, la Malén Morales, la doctora Malén Morales, me dijo, no, César, yo te entreno, era la jefa de recuperación, compañera mía de los campeonatos universitarios, esquiadora extraordinaria. Venga, vamos a correr a la Casa de Campo. Yo siempre iba a correr a la Casa de Campo. No, más deprisa, me decía, puedes llegar hasta 150 pulsaciones. Digo, pues llego y qué bien. Oye, ¿a ti te gustaría subir el Naranjo de Bulnes? Dijo, me haría mucha ilusión. Digo, yo te invito. Y nos subimos al Naranjo de Bulnes. Yo dije, pues si puedo llevar a mi doctora, ya no fue a buscarme a las clínicas de la India después de ese infarto y no me pasó ningún tipo de factura. Estas cosas prosaicas no las hizo. Entonces yo le invité al Naranjo de Bulnes y subió extraordinariamente. Y yo dije, pues si ha subido y yo he subido, digo, puedo seguir haciendo alpinismo. Y es cuando en este periodo les decía que durante 15, 16, 18 años he hecho más montañas después de los infartos. Después de los 2 infartos he hecho más montañas que nunca. Con más cuidado, posiblemente. Yendo más despacio al principio, posiblemente. Con precauciones, sí, ya sabía. Ya sabía cuál era mi enfermedad. Tomando muchas píldoras. Créanme ustedes que yo esto de 15 píldoras todos los días, oiga, yo es que eso no me parece que como 15 píldoras todos los días, pero hombre, si todos los días que me quedan 15 píldoras, me voy a necesitar varias farmacias. No, y además llegaba a la conclusión yo con el doctor que me atendía, que me dijo, bueno, pues si no quieres tomar esas, tampoco, no te las tomes. Esa es fundamental. Y entonces si discutíamos tantas veces a la semana, dijo, pues no te tomes ninguna, que la cosa va bien. Y la verdad es que hasta ahora no me ha ido mal. Ahora tomo Adiro 300, porque efectivamente, gracias a Carlos Macaya, a la doctora Boraita, que tiene una paciencia conmigo. Claro, cuando yo decía, me voy al Everest, se miraban uno al otro y decían, bueno, pues allá tú, ¿no? Efectivamente, la altura me produce una asfixia. Aquí estoy intentando bajar en parapente de uno de los volcanes más altos de Indonesia. Soy el primero. El doctor Faber y esos grandes parapentistas franceses y canadienses no han podido. Yo tengo mucha suerte, porque yo no soy bueno, y en este mundo fascinante la cabeza es efectivamente, dices, esto es de infarto, ¿no? Cuando se dice esto es de infarto, cuando te tira el parapente para abajo, te sube para arriba, que ya no sabes si pedir socorro a quién, a Dios, claro, no puedes pedirlo a los demás, no te hacen caso, no te oyen. Mis pies, a veces que te ves tus pies y ese mundo abajo. Aquí estamos con gente primitiva y he subido a sus casas en lo alto de los árboles. Esto es otro mundo que yo tardaría mucho en contarles. Los desiertos, ¿no? Confianza en uno mismo. ¿Usted es un cardiópata? Sí. Bueno, ¿ejerce usted de cardiópata? No crea usted que le doy mucha importancia. Yo creo que ahí está la cuestión. No hay que obsesionarse. Hagan ustedes caso a sus médicos, no hagan como yo, hagan caso a sus doctores, tómese las pastillas imprescindibles, que su doctor le diga, estas son imprescindibles, y olvídense de que son cardiópatas. Yo voy por ahí subiendo en el Wadi Ran, esas montañas preciosas que parece que las diseñó este catalán que hacía todo churrigueresco y lleno de... Tan famoso, ¿no? Tan famoso a mí no me gusta nada, las cosas como son. Pero es famoso, nunca se sabe por qué, ¿no? No es el arte, que el arte se enraiza con el espíritu y es muy difícil de captar.
Aquí estoy bajando por una de esas inmensas paredes del Wadi Rum. Las montañas del desierto son fascinantes. Soy un cardiópata y aquí sigo curiosamente por esos glaciares de la Patagonia inmensos, mucho más bonitos que la Antártida. Y vamos cada uno 30 o 30 y tantos kilos a la espalda. Llega un momento que no podemos más. Aquí hay que parar, no podemos más. Yo voy con mi hijo, que es el tercero, el murciano, y este soy yo, mi compañero. No podemos más. Pero no puedo yo más, que ya tengo más años, ni mi hijo que tiene 30, es decir, o 35, o lo que sea, en esos tiempos, ahora tiene más. Entonces yo le decía al que me estaba haciendo al doctor que me estaba haciendo la ecografía, y me dijo, oye, no, espérate, aquí tienes las cicatrices, se te ven las cicatrices. Digo, sí, claro, sí que he tenido 2 infartos. Digo, lo que veo es que yo voy bien. Dice, no, tú para una vida normal estás estupendamente, para una vida normal. Digo, no, es que mi vida no es normal, es anormal completamente. 30, 40 kilos a las espaldas por estos glaciares. No me dio muchas explicaciones. Dijo, como diciendo, este es un caso. Expedición al San Valentín, sí, en el volcán del Cotopaxi, en el Ararat buscando el Arca de Noé. Yo soy muy... Aquí llevando a mi amigo al doctor Pujantes por las cimas del Naranjo de Bulnes, escalando por la Periza, unas de las escaladas más técnicas, dando cursos a los bomberos para enseñarles a rescatar bajo el Naranjo de Bulnes. Bueno, los años seguían pasando, escaladas en solitario. El otro día estuve aquí, a ver, no, ya no me sale, ¿qué vamos a hacerle? No, quería volver hacia atrás, porque a veces en la vida hay que volver hacia atrás, ¿no? Como ocurre en el desarrollo de una charla. Estoy en lo alto. El otro día subí allí mismo, yo solo. No digo la edad porque yo mismo no lo sé bien, no lo sé bien ni me interesa tampoco. Pero el otro día me di un esfuerzo físico no recomendable, hacía mucho calor, yo solo llevaba medio litro de agua, medio litro porque claro, el peso, la cuerda, todas esas cosas que teníamos que llevar. Dije, no, como ya estoy perdiendo facultades, voy a perseguir quién soy. Voy a ver si logro subir esta pared en solitario, en la que, economizando las fuerzas, y ahí estoy otra vez en la cumbre. Yo digo, el tiempo no pasa. Es la ilusión la que nos mantiene. Si la ilusión mantiene el corazón, yo creo que estos estudiosos cardiólogos llegarán a esas conclusiones. Bueno, 2007, 2009. El 2009 vuelvo gracias a Ligi, vuelvo al Everest. Vuelvo al Everest, pero cerca de los 6.000 metros las noches se hacen insoportables. Yo no les hablaré de los sueños hipnagógicos porque no están suficientemente ilustrados, aunque ha habido algún psiquiatra polaco, Rian, que ha intentado estudiarlos. Yo también los he estado estudiando. Me interesa de la altura la experiencia, ¿no? ¿Por qué esos sueños terminales? ¿Por cómo te avisa el cerebro en esos sueños que debes de seguir para abajo? No para arriba, sino para abajo. Esas asfixias, ¿no? Se lo contaba a la doctora Boraita y no me daba la explicación y ponía toda su buena voluntad. O asfixia. Claro, el corazón tiene relación con... Claro, no, parece ser que sí. Asfixia. Si sigo, muero. Me ha ocurrido luego en el Tien Shan, toda esa noche que estoy muriéndome toda la noche. Al amanecer resulta que me levanto y digo, pues no estoy tan mal. Luego ya cuando me quieren llevar ahí a una clínica, después en Bisset, una clínica de nada más que ver por la puerta, digo, no me voy para mi casa, que la doctora Boraita ya me conoce y ya seguro que me recomienda lo adecuado. No, luego ya ni fui a ver a la doctora Boraita, le llamé por teléfono. Digo, muchas gracias por todo. Es decir, nosotros somos, con perdón, nuestro propio médico. Luego tenemos que escuchar, cómo no, a estos sabios del corazón. Pero nosotros tenemos que saber lo que nos pasa en nuestro corazón. La expedición 2009, los chinos, el Nepal, los campamentos de altura. Esta era mi montaña, el Lama Dablam. Ahí no he podido subir. Tenía una invitación de esas que valen $6.000-7.000, una invitación que he desaprovechado. Porque, imaginen ustedes, a esta edad, no sé cuál es, tampoco me interesa, me ha llegado la prudencia. Y yo digo, si voy al Lama Dablam, como me conozco, digo, qué mal me encuentro solo por la noche, curioso. Por la noche, por lo visto, necesitamos mucho oxígeno por la noche. Yo no sabía que por la noche se consumía más oxígeno que cuando vamos subiendo por las paredes. Digo, sigo subiendo y moriré.
Y entonces digo, bueno, pues en vez de morir, digo, voy a seguir viviendo, tengo mucho que escribir, muchas montañas que subir, un poco más bajas, muchas experiencias vitales que realizar, y en eso estoy. Tomo Adiro, Adiro 300 y nada más. Cuando encamino una cuesta al principio, vaya solo o vaya con quien vaya, digo, muy despacio porque tenemos más de 50, digo yo, o más de 40, muy despacio. Luego ya cuando llevamos una hora yo ya salto, corro, ya estoy en forma. Ha sido un gusto comentar tan brevemente estas aventuras tan intensas. Bueno, ven ustedes el fondo, el parapente, me encanta el parapente. Bueno, ya no puedo salir, no sale ya nada. Me encanta el parapente. Muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, César. La verdad es que siempre es un gusto porque, como yo decía antes, le das vida un poco a tus experiencias. Y además es curioso porque ha comentado una serie de cosas que en el fondo es casi un compendio de las complicaciones que uno puede tener con la enfermedad, ¿no? O sea, ha sido haciendo como una referencia histórica muy buena. Hombre, a mí, de comienzo, vamos a matizar algunas cosas que has dicho que son interesantes, porque un poco pasamos ya a la fase de las preguntas. Él comentaba, y es verdad, resulta que yo no tenía, era un deportista, yo en teoría no había tenido ni tensión ni nada. Bueno, es que hay que recordar que aproximadamente un 20 a un 25% de las personas que tienen la enfermedad no tienen ningún factor de riesgo. Y que claro, en ese caso, nosotros, aunque se está investigando, todavía no llegamos a cuáles son los genes, pero sabemos que es una enfermedad también de genética hereditaria. ¿Tú en tu familia habías tenido padres, te acuerdas, o abuelos, problemas cardiovasculares, alguno de infarto cerebral o infarto cardíaco, recuerdas? No recuerdo. ¿Y diabético tampoco? No, mi padre murió de un cáncer, pero al hígado, sí. Sí, perdón. Sí, mi padre murió de un cáncer, pero no recuerdo ningún antecedente de tipo cardiológico. Sí, pues el gran problema nuestro ahora es precisamente porque parece ser que los genes influyen, varios genes, no es uno solo, y además interaccionan, y por eso es tan difícil conseguir el hacer como una valoración para hacer un tratamiento, ¿no? Y luego tú comentabas otra, digo como explicación en tu caso, ¿no? Y luego ya tuviste la complicación. Claro, es obvio que cuando el corazón tiene un límite, pues al fin y al cabo es física pura, es como las máquinas, ¿no? Y lo que tú decías, que es muy clásico, hay, por ejemplo, turistas que se van a México 2.300, a La Paz 4.000, que es el doble. Esto, cuando llegan, se notan esa especie de asfixia, de fatiga que tú comentabas, y son personas normales. Es casi un experimento de cómo, disminuyendo el oxígeno en el aire, que es lo que ocurre, porque hay menos concentración de oxígeno a esa altura, claro, el cuerpo se tiene que acostumbrar a que con la mitad de oxígeno, por decir una cifra, el resto del cuerpo se alimente adecuadamente. Y claro, uno de los primeros que protesta es el corazón, porque es el que se está moviendo continuamente. Claro, tú encima, con el problema que tuviste, pues es obvio que cada vez que superabas ese límite, obviamente tenías que tener esa sensación que has descrito muy bien, que nosotros decimos lo de angina de pecho. Pero luego, curiosamente, también te has referido a una cosa importante. Has hablado mucho de la responsabilidad. Y es curioso porque nosotros ahora incidimos mucho en lo que es la responsabilidad del propio paciente en el cuidado de su salud. Claro, nosotros no queremos ser prohibitivos. La tendencia actual de los cardiólogos, que nos hemos dedicado siempre a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, queremos ahora más bien que las personas colaboren con nosotros, es decir, que sean positivos en el sentido de que cada uno tiene la responsabilidad final de su propia enfermedad. Y César es un ejemplo de eso. Es decir, él a otra persona es obvio que le diríamos, oye, después de tener los 2 infartos, después de tener que te pusieron los stent, hombre, y a mí me pregunta un paciente, digamos, normal, entre comillas, me voy a ir a la montaña a hacer, y yo le digo, oye, eso no lo hagas, ¿me comprendes? Lo que ocurre es que es obvio también que tú, como persona entrenada, porque todo esto es estadística, pues probablemente, como tú además lo describes muy bien, porque hay una primera fase, en la momentánea en que el corazón recibe menos oxígeno, protesta un poquito, por decirlo así, que es cuando notabas, pero luego ya se va acostumbrando, y a continuación
curiosamente hasta te vas encontrando bien. O sea que, entonces yo creo que ese concepto de responsabilidad, y luego también depende del miedo, porque claro, sobre todo en pacientes, el concepto del miedo. Tú eres una persona positiva. He luchado contra el miedo siempre, sí. Acostumbrado a problemas, acostumbrado a... Es decir, y en el fondo yo creo que eso también influye, ¿no? También. Es decir, que te enfrentas con más valentía a lo que ha sido tu complicación, ¿no te parece? Así es. Claro, eso es también es un poco llamada a las personas y hasta a las familias de todos los que tienen una cardiopatía, que en principio la cardiopatía supone un verdadero problema. Hay quien dicen, hombre, el cáncer también es tremendo, ¿no? Pero cuando le dicen, no, fulanito, es que ha tenido un infarto, ya toda la familia, problema individual de la persona que ha tenido infarto. Pero hay que recordar que hay un problema familiar tremendo, porque por lo pronto pues esa persona probablemente deja de trabajar, afortunadamente momentáneamente, ahora rehabilitamos mucho a las personas si pueden volver, pero bueno, en principio deja el trabajo, ¿qué será? Y claro, la familia, el problemón que tenemos que hacer, la señora o el hombre pendiente de por la noche que si respira, que si no respira, es una cosa habitual, ¿no? Y luego también es el problema social. El problema social que, como sabéis, que ya se ha calculado que todo lo que se gasta en esas grandes cosas que se te hicieron a ti, de la angioplastia, tal, hasta los trasplantes que funcionan fantásticamente, oye, supone un costo social muy importante. Y claro, nuestro objetivo es, en cierta manera, evitar todas esas complicaciones. Bueno, si he elegido, porque claro, no nos va a dar tiempo, he elegido aquí unas que tienen una cierta relación hasta con el enfoque que tú has dado, ¿no? Por ejemplo, Alberto John Aurer de Plasencia nos dice, tengo 20 años y me diagnosticaron fibrilación auricular y quiero saber si puedo levantar pesas. Es interesante, bueno, primero la fibrilación auricular sabéis que es como una alteración, una arritmia. La que tú tuviste era, entre comillas, maligna, acuérdate de esa definición. Esta es una arritmia, entre comillas, también en cierta manera benigna, en el sentido benigna de que no origina, digamos, tanta urgencia en su tratamiento. Hay casos, la fibrilación auricular es una arritmia que aparece cada vez con más frecuencia con la edad, a partir de los 50, 60 años. Hay unas que son, lo que decimos nosotros, primarias, que no sabemos por qué. El sistema de conducción del corazón se altera, el estímulo, en vez de irse por un camino, por la autopista, se va por varios caminos y lo que provoca es que el corazón late, pero late de una manera irregular. Complicación, que lo habréis sabido vosotros también, el que tiene una fibrilación auricular tiene que tomar un anticoagulante, que ahora se puede decir es el Sintrón, que es el que previene que se le forme un coágulo y que se le vaya al cerebro, que quizás sea lo más problemático. Cuando diagnostican tan tempranamente la fibrilación auricular, pues claro, este chico con razón dice, pues puedo levantar pesas. Hombre, lo lógico a los 20 años, él tiene más riesgo porque, primero, es mucho más joven, primera conclusión. Segunda conclusión, lo que hay que tratar en esos casos es, como te hicieron a ti, procurar no solamente dar un medicamento que en cierta manera previene, sino también ver si ahora se puede hacer una ablación, que es lo que te hicieron, que como sabes consiste en que te dieron un choque de una forma especial, medio eléctrico, y quitan una de las vías, por lo que yo decía que iba un poco la conducción. Por lo tanto, pues a Alberto, primero, que tu cardiólogo te vea de manera total y vea si es posible, para que te quedes tranquilo en el futuro, que la fibrilación auricular no te repita con la actuación interna de lo que significa ablación. Y luego esto que también es importante. Fíjate otro, Alfonso Vega de Madrid dice, ¿por qué después de hacer deporte algunas veces tengo síntomas de mareo? Tú también habías comentado, ¿no?, que a veces te daba sensación de mareo o de asfixia. Sí. ¿Tú qué hacías cuando te daba eso? Bueno, respiraba mucho, cogía mucho aire, buscaba tranquilidad. Pero te parabas, claro, ¿no? Sí, claro, hay que pararse, sí. Y luego seguía despacito. Claro, es decir que eso es otra cosa, bueno, es de sentido común. Cuando aparece un síntoma en una persona que ya tiene alteración, que a uno le molesta o por lo que sea, supones que no es lo normal, lo lógico es, primero, pararte, disminuir el esfuerzo. Claro, lo que pasa es que a veces a mí me pilla en la pared vertical y ahí ya es más difícil, ya me aseguro como donde puedo, es decir, ahí ya es más peligroso, lo comprendo, pero vamos, en mi caso es un caso un poco fuera de lo normal, ¿no? Pero efectivamente la respiración para mí es fundamental, ¿no? Es decir, yo cuando tengo mucho miedo, voy volando en parapente y la cosa se pone mal, voy soplando, es decir, respirando, forzando la respiración, ¿no? Claro.
todo lo que puedo decir, que me entre el mayor número. Claro, y él dice, pues es curioso, porque a él le hicieron igual que a ti, es que es casi un dechado de todas las preguntas. Sí. Esto resulta que dice, anteriormente ya me han realizado una ablación auricular y han pasado 3 meses. Dice, repito, solo me pasa si hago deporte, footing. Hombre, lo normal en este caso de Alfonso Vega, pues es que lo del síntomas de mareo, si ya le han hecho, digamos, la ablación auricular... Lo va a superar, claro. Que sí, que ahora que tendrá que seguirse entrenando suavemente al principio. Exacto, tiempo, es que quería que tú dijeras hasta qué es lo que hay que hacer, porque al final es sentido común. La medicina, en términos generales, es bastante sentido común. Sí. Bueno, esta otra de Juan Pedro González de Jerez dice, hola, soy un chico joven de 34 años, le intervinieron de una cortación de aórtica con 28 años, que aquí ya se ha hablado en la anterior sesión, y luego le pusieron un stent por estenosis mitral. Sabéis que ahora eso de los stent, hasta cuando alguien tiene un problema, alguna señora me parece que comentó, de válvulas, ahora hasta las válvulas, antes se abría el corazón, pero ahora hasta las válvulas se pueden, algunas de ellas, se pueden colocar sin abrir y introduciéndolos a través, digamos, de una vía arterial, ¿no? Y entonces le pusieron a este chico y dice, el médico me dijo que ya no corría peligro, me hizo un eco, que es un poco lo que también te hiciste, y estaba todo bien. Mi pregunta es si puedo practicar mountain bike con los amigos o solo. ¿Tú qué contestarías a eso? Yo el mountain bike, lo digo, claro, para que también es un matiz. El mountain bike es la bicicleta y tal, sí. Y solo por los caminos, a veces la bajada es más comprometida, porque la bicicleta se va, hacen maravillas los aficionados al mountain bike. Yo ayer, anteayer, me falló mi compañero para ir a volar en parapente, y yo dije, bueno, pues me voy yo solo. Una subida muy exigente hacia la Maliciosa. Cuando llego a la Maliciosa, lo alto, veo cómo está el viento, todas piedras, y me tiro. Curiosamente me dio miedo, doctor, me dio miedo. Es decir, no me dio miedo, no me atreví. Y yo dije, es la primera vez en mi vida que no me atrevo a ir solo. Es decir, yo no sé, yo esto no lo culpo al tema cardíaco, sino lo culpo a esta maldita prudencia de la cronología. Es decir, que yo digo, lo mejor que tenemos, que es el valor y que la decisión y que es el romanticismo, lo vamos perdiendo, doctor. Ahí sí yo me lamento, he perdido, espero irlo recuperando, es decir, un día de estos, mañana quizás, no, estos días van a ser de viento muy fuerte, recuperar mi valor, porque si no somos valientes, no valemos menos, ¿no? Entonces yo le diría que de momento pues vaya acompañado, porque pero luego ya cuando vaya, pues no importa que un día se vaya él solo, claro, con cuidado él solo, ganará en confianza, volverá a tener la confianza en sí mismo, que es tan importante. Claro. Muy bien, bueno, aquí resumo un poco, porque ahora tenemos unas específicas para ti, que también los que nos están oyendo, o viendo, mejor dicho, esto, la verdad es que ha suscitado un gran interés, sí, porque hay muchas personas que preguntan, y también dicen estos que lo del pulsómetro, acordaros de que ahora pues hay esa idea de que probablemente si uno calcula, hay una manera teórica de calcular que es el número de pulsaciones. Sabéis que ahora nosotros ha salido hasta un medicamento que lo único que hace es bajar la frecuencia del corazón, bajar el número de pulsaciones. Y se fundamentaba un poco hasta en un proverbio chino, ¿no?, que dicen que hay un número de movimientos de latido del corazón predeterminado cuando uno nace, y que sería en contra, digamos, de lo del deporte, ¿no?, y que cuando uno llega a ese límite, cada uno tendría un límite, y que ya entonces es cuando te vas, ¿no? Pero bueno, en este caso lo del pulsómetro no es una cosa muy trascendente, es que lo preguntan dos, no es muy trascendente lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la respuesta del corazón, por ejemplo, en una persona no entrenada, que es ahí a lo que vamos, pues tiene una taquicardia tremenda. En sí no es peligroso, porque es que no está acostumbrado. Precisamente en esa persona lo que debe hacer es seguir haciendo con regularidad el ejercicio físico, para que poco a poco, que es lo que se consigue, una de las cosas que se consigue en el ejercicio físico, poco a poco vaya disminuyendo el número de pulsaciones. Hay que recordar que, como tú sabes, los ciclistas, que son los de un trabajo matal, llegan momentos en los que tienen 32 por minuto, que claro, en una persona normal obviamente pues tiene un síncope con eso, ¿no? Claro. Pero en el fondo indica que el corazón es más eficiente. Es decir, que el corazón con una embolada es capaz de hacer, como si dijéramos, lo que con 3 emboladas. Y claro, lógicamente, y eso que era una cosa, yo digo, al final la medicina es muy lógica, que era una cosa lógica, ahora se ha visto que efectivamente en un posinfarto, dentro de un orden, lo que debe hacer es tener el pulso teóricamente lo más bajo posible. Digo, lo más bajo posible.
Y precisamente ha habido este medicamento que es curioso para los cardiólogos, por primera vez es uno que lo único que hace es bajar la frecuencia cardíaca. Uno dice, bueno, pero este medicamento, pues sí, porque mejora el riesgo y mejora, que sería una de las cosas que a lo mejor, no sé qué pulsaciones tendrás, pero a ese adiro que añades, tal. Y antes que de las otras, porque aquí tienes que contestar tú, también te tengo que hacer una consideración. Ha estado muy bien porque tú has dicho lo que generalmente dicen muchas personas, que es, pero bueno, yo con tanto medicamento, oye, yo decido por responsabilidad, yo no tomo tanto. Hombre, es una responsabilidad personal. Es decir, es perfectamente posible, pero tú tienes que asumir ese riesgo. Claro. Es decir, nosotros los médicos decimos, tú tienes que tomar esto, el beta bloqueante añadido, ya sabes, 3 o 4 cosas. Oye, pero si lo haces consciente, perfecto. O sea, lo malo es no tener una información adecuada, hacer la cosa de forma incorrecta, y entonces obviamente la culpa seríamos un poco del entorno sanitario, que no hemos sabido llevar a la población, que es lo que nosotros queremos, la forma, digamos, de que todo el mundo haga lo que a él le parece, pero con una información adecuada. Bueno, te vamos a pasar porque como siempre el reloj corre rápido. Dice una admiradora tuya, Beatriz, dice, caray, dan ganas de subir a la montaña con este hombre. Cuando quiera. Beatriz, cuando quieras. Claro. ¿Tú a veces has llevado algún grupo así, aconsejando o tal? O... Sí, llevo a mis compañeros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que también van magistrados, van notarios, van procuradores. Sí, y claro, y los tengo que decir, el ritmo es este, es decir, ahora ya son expertos, porque ya hace 20 años que hacemos estas, no van siempre los mismos. Sí, llevo a grupos y tengo que, claro, decirles, calma, tengo que ir administrando prudencia. Pero tú les dices antes que has tenido el problema de corazón para que todos sepan que... Porque eso anima, más. Es decir, sí, no, en las conversaciones no, porque además mi segundo infarto en el Gulag Kangri, precisamente llevaba yo un equipo de compañeros subiendo una cumbre que era de 6.000 metros, y ahí se me sobrevino otra vez el tema del infarto, porque efectivamente yo recuerdo que por ayudar a unos y a otros y instalar cuerdas, subía, bajaba, claro, a 6.000 metros, esos esfuerzos de un cardiópata era excesivo, ¿no? Es decir, por eso dije, no, vete con más calma, no lleves... Pero vamos, este mismo verano he estado en Grecia subiendo al Olimpo por esos... con el equipo, sí, uno arriesgándose. Por un lado me gusta el seguir siendo joven, pero por otro, claro, efectivamente me da miedo. Decía yo tomo Lesatin cuando vengo de un vuelo en parapente o vengo muy cansado de una escalada, y el corazón, claro, que estés ya tumbado en el sillón ese de mi casa viejo que hay, que es bueno, que se ya tiene la forma, ¿no? Entonces, el corazón estaba muy fuerte, me tomo un Lesatin 1,5, que me lo recomendó esta doctora mía, amiga, Maren Morales, compañera mía del esquí de fondo, y me tomo esa pastilla, y entonces yo veo como al rato el corazón me he relajado y duermo estupendamente. Pero, es el único, de vez en cuando. Pero ya sabes que esa acción es central, es decir, es un sedante que obviamente tu sistema nervioso lo aplaca un poco y obviamente el corazón también disminuye. En el fondo lo que estás haciendo es, como yo decía al principio, disminuyendo la frecuencia del corazón. Claro, efectivamente. Dice, aquí viene uno miedoso, digamos, Pedro González dice, pero ¿cómo se atreve el señor Pérez de Tudela a seguir yendo a las montañas en su actual estado, cuando está amenazado de padecer una arritmia ventricular con peligro de muerte súbita? Es que, claro, lo has puesto tan tremendo, que el que lo oye dice, bueno, que casi están pensando en que te va a pasar algo en cualquier momento. Sí. No, en la vida no nos morimos, parece ser que esto es ineludible, esto es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto de muerte súbita suena bien, lo de la muerte súbita suena bien. Es decir, lo que es lastimoso, hay quien dice, morirás solo. Yo prefiero esto de estar solo que no estar acompañado, es decir, la muerte es un tema que tienes tú que concentrarte contigo mismo, plantear todos los temas. Es decir, ni me da miedo morir solo, ni me da miedo morir muerte súbita, me da miedo el precipicio, porque como he caído ya, sufres mucho, cayendo sufres mucho, sobre todo si te vas dando golpes por encima, por las rocas y eso, ¿no? Que no se sienten, eso no se sienten. Qué curioso el estado. Morirse tenemos que morir algún día. No me da miedo. Yo lo que me da miedo es perder el valor, perder la ilusión, perder la decisión, empezar a valorarme menos. Es decir, los demás no me valorarán, pero yo me tengo que valorar. Es decir,
mis escritos, mis crónicas, digo, pues mi literatura a mí me interesa. Digo, ¿a usted cuál es el autor que más le interesa? Digo, pues usted perdóneme, pero en los últimos tiempos me intereso yo a mí mismo, porque me gusta mucho lo que digo, como lo digo, y a veces tengo que recordarlo. Digo, coño, yo he dicho esto, joder, pues bien está, qué bien está. Luego yo leo mucha poesía, poesía metafísica, no leo a cualquier verseador que me merecen todos mis respetos. Leo a Hölderlin, a Rilke. Machado tiene mucha calidad en alguno de sus poemas, y estudio, yo no leo, no me entero de nada si leo solo, estudio mucho a los filósofos, es decir, que sobre todo a los idealistas, que es donde yo me alineo con ellos, ¿no? Los idealistas o espiritualistas germánicos, desde trascendentalistas, desde Kant pasando por Hegel, Schopenhauer, Nietzsche me apasiona, a pesar de que dicen que la Iglesia, que se enfrenta a la Iglesia, yo creo que ahí no estoy tan de acuerdo. Y luego termino en Heidegger, que intenta estudiarle muchas veces dentro de mi modestia, porque el mundo de la filosofía que está tan unido al de la medicina, y que yo querría, como jurista, que estuviera más unido a los juristas, porque si hubiera más filosofía a los juristas, el derecho estaría más cerca de la justicia, que ahora cada vez se nos escapa, ¿no? Dice, el derecho es esto, pero la justicia es lo otro. Oiga, no, vamos a ver si conseguimos. La filosofía, yo creo que... Oye, César, y probablemente a la juventud, porque ahora con estos nuevos procedimientos de demás, lo de leer, digamos, claro, como hábito de leer, ¿no? Es una cosa que nosotros hemos visto también en las estadísticas, que está disminuyendo, ¿no? Y se va. Hombre, a leer por otros procedimientos, obviamente, pero no es lo mismo, es decir, no tiene esa calidad, digamos, de lo que significa coger un libro. Claro, yo que siempre he leído, yo leo para orientarme, digo, vaya un tostonazo. No, a ver, léelo otra vez. Coño, pues no es tan tostonazo. Dice cosas. Es decir, es que no basta leer. Y dice, ¿usted qué hace? Dice, yo leo el periódico. Recuerdo Luis del Olmo a Carmen, la famosa académica Carmen Conde. Dijo ella, oiga, yo no leo periódicos, yo leo libros. La actualidad va pasando, pero doña Carmen, ¿cómo lee usted libros? Este Luis del Olmo a veces se le va la cacumen. Y no, yo leo libros para releerlos. Es decir, yo no leo por leer, yo leo para estudiar. Porque leyendo pues te enteras un poco, tienes que volver a leer. Y además no solo que volver a leer, tienes que estudiar, tienes que sacar tus conclusiones, tus notas. Bueno, esto es lo que yo me identifico, asimilo, comprendo. Es decir, tenemos que seguir leyendo y estudiando, que estudiamos poco. Yo creo que en términos generales se estudia poco, entre la prisa la cuestión. Y para eso el libro es el ideal. El libro físico es fantástico, ¿no? El libro, que yo lo subrayo, además, con cuidado, con mucho cuidado, hay que cuidar bien las cosas, pero hay que usarlas. Es como cuando dicen, hay que guardar Guadarrama patrimonio nacional. Bueno, pero vamos a usarlo en el mejor sentido. Pero no vamos porque dentro de 200 años se irán a las montañas de la Luna, o las de Marte, o las de... Con lápiz, no con bolígrafo, ¿no? Para que, por si acaso... Con lápiz, efectivamente. Con lápiz. Sí, el bolígrafo no. Oye, y bueno, vamos a dejar una o lo más dos preguntas, porque estamos ya... pero quiero todavía matizar, porque han coincidido otras dos personas que han llamado, son similares, que es Mario y Raúl, y hablan un poco de lo de la edad. Es decir, concretamente uno de ellos inicia el tema diciendo... Para Pérez de Tudela, dice, ¿usted todavía a su edad escala paredes? Es decir, ¿sigue subiendo montañas difíciles? ¿Qué comentario tienes tú alrededor de esto de la edad, que también es muy importante? A mí, ¿no? me han pillado de improviso, Es decir, que hasta hace poco era yo joven, muy joven. Y ahora resulta que ya no... Y además yo cuando dice jóvenes me asocio al tema, la idea orteguiana, ¿no? La juventud es una predisposición moral, física. No, yo estoy en forma y sería capaz de correr, claro, cada uno a su ritmo, un maratón con gente mucho más joven que yo. Ejercicios gimnásticos, lo que quieran, por supuesto, la escalada y todas esas cuestiones. Sí, me atrevo porque no asimilo yo bien la edad. Es decir, porque antes, claro, yo digo, ¿usted qué edad tiene? Me preguntan, y yo digo, pues yo qué sé. Si he venido a hacer un vuelo, un parapente de esos fantásticos, digo 42. Si he venido a hacer una escalada, pues que hay medio más torpe, digo, pues 58. Es decir, que no me asocio yo a la edad que tengo. Claro que subo paredes, cierto es, y eso es tremendo,
que el otro día cuando iba en solitario yo a hacer la pared de Santillana, los que conocen la Pedriza sabrán que está en lo alto de la Pedriza, en una marcha, la Pedriza es muy difícil de caminar, ¿no? Son rocas, vas haciendo ejercicio permanente, ¿no? Constante, entre un calor sofocante como hacen la Pedriza, que es una zona baja. Pues yo recuerdo que cuando estaba debajo de la pared, diciendo, César, tienes que subir otra vez, joder, pues anda, que vaya vida que llevas más. Y entonces yo veía como la pared se había levantado más, es decir, es decir que esto es la edad, se me había levantado más, digo, pero no creí yo que era esto tan vertical, tan levantado, ¿no? Bueno, luego ya te metes en el tema de escalar y ya se te olvida porque tienes que ir agarrándote, sabes que no puedes soltarte. ¿Te atreves? Tenemos que atrevernos, señores, tenemos que atrevernos, porque si no nos atrevemos ya no somos lo que queríamos ser, lo que creemos que hemos sido, los que deseamos seguir siendo. Tenemos que atrevernos a todo. Que en ese atrevimiento fallamos, pues señores, hemos muerto, no pasa nada. Es decir, yo me he muerto varias veces y créanme, incluso una vez me arrepentí de darme cuenta que estaba vivo. Había caído yo en el Monte Olivia, en el Ushuaia, iba yo hacia la Antártida. Subió al pico, no había subido más que el padre Agostini y sus guías suizos, y yo abrí por una nueva vía. Bueno, el caso es que caí por un descuido, siempre por un error, pues, y bueno, cuando me desperté yo creí que estaba muerto, pero claro, tantos dolores que tenía, y cuando yo me miré, estaba destrozado, me había quedado casualmente en un precipicio de roca, había bajado 300 metros de hielo y tenía otros 300 o 400 de roca, y yo dije, joder, resulta que no estoy muerto, o sea que tengo que seguir bajando por aquí, con un dolor de cabeza enorme de los golpes que me había dado. No era de los golpes, era del miedo que se me había pasado. Bueno, pues si hay que morir, se muere, o sea, tenemos que estar en acto de servicio. No, la vida es fascinante, pero tenemos que vivir cada uno como deseamos y como queremos. Claro, pero está muy bien el comentario, porque ya sabéis que en el mundo médico, bueno, y todo el mundo lo sabe, hay veces que cuando se pasa de cierta edad da vergüenza de decir la edad física. Yo creo que eso es otro miedo que hay que, en cierta manera, quitar, obviamente, porque ya sabemos que ahora lo que está de moda es el hacer, el ser joven, el ir a una magnífica imagen, el tener los músculos que nosotros no tenemos, por cierto, y sin embargo tú haces mucho más ejercicio probablemente que muchos de estos musculosos, pero claro, sí es verdad que es que tú lo has dicho muy bien, hay una edad biológica, o sea, la edad que uno tiene, hay una edad teórica y una edad biológica. Es decir, se pueden tener 75 años y tener una capacidad tanto mental como funcional, muscular, muy aceptable. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, yo creo que la humanidad va a ir cada vez viviendo más, en el futuro se perderá un poco esa especie de separación, quizá a través de la jubilación, que también hace que cambien las condiciones de cada persona, pero que poco a poco desaparecerá y se considera, como tú lo haces muy bien. O sea, es un hecho biológico, que no pasa nada, que todo el mundo lo tiene, pero no significa que porque atravieses la frontera, por decir alguna de los 70, signifique que ya estés condenado a no hacer nada o a tener una vida absolutamente anodina, ¿no? Es un punto muy clave como... No, a mí efectivamente el 6 ya me molestó, pero el 7 es que no quiero ni verle, vamos. El 7 no, yo no asumo. Ahí ya puede haber algo también, es cierto, de presumir. Bueno, pues en la vida estamos para presumir, es decir, para presumir lo cierto, vamos, ¿no? Sí, bueno, que vamos a hacer un poco de... Bueno, ahora César, es curioso porque después encima de haberte oído ya están lanzando mensajes y obviamente los mensajes y te lo voy a leer, dice Jaime, me parece estupenda la filosofía de vida, César. Ya tiene muchos seguidores diciendo la filosofía. Sí, muchas gracias. Paula dice, estupenda forma de ver la vida. Bueno, es que esto es así, es una cosa magnífica, porque en el fondo transmites un poco ese entusiasmo, ¿no? Y Marta dice, de mayor, debe ser una jovencita, dice, de mayor quiero ser como César, estoy alucinada, no le conocía de nada. Es curioso. La juventud que es muy generosa. Como el doctor Plaza, hay que reconocer que el doctor Plaza siempre es positivo, siempre ha encontrado algo en mi cadena de errores a lo largo de esta vida, ha encontrado siempre momentos de estar de acuerdo conmigo. Muchas gracias, doctor Plaza. Pues ya sabe, bueno, la verdad que es un placer estar escuchándole, como sabéis. Vamos a echarle, como diría yo, mano aún más frecuente que hasta ahora, no pasar de año en año, porque lo tuvimos también el año pasado, y de verdad, de corazón, muchas gracias por tu dedicación y por extender nuestro mensaje. Es un honor, doctor Plaza. Bueno, pues ahora entonces, yo quisiera, Mariano, que vinieras un poquito, aquí.
No, porque, hombre, esto ya se trata, obviamente, de cerrar esto, no significa yo... tú, No, César, déjale no, a Mariano no, es que le van a traer, bueno, no te bueno, preocupes, bueno. que le van a traer ahora un... Mariano. Hombre, sí, son ya las palabras finales, que es un poco, pues como siempre, agradeceros a todos, que se dice siempre, pero bueno, en este caso yo quisiera personificar el Mariano, que representa un poco, pues muchos años de estar un poco haciendo todo lo posible en las organizaciones de pacientes. Es una persona como otros muchos que hay aquí, pero que hay que representarlo en alguien, y que desde el punto de vista de la Fundación quiero siempre hacer mención de lo que significa ese estilo de vida. Esta persona es el otro estilo de vida, que es el paciente que ha tenido problemas, que de manera continuada está intentando dar un sentido positivo a una enfermedad. Así que, Mariano, si quieres, casi te dejo un poco las palabras finales de clausura de este primer foro de pacientes. Después de oír a Pérez de Tudela, ¿qué voy a decir yo? Eso sí que es una actitud positiva y que es lo que más corresponde para salir adelante. Los cobardes nos dicen que nada se ha escrito, y efectivamente así es, hay que ser valiente, y sobre todo, además, en la enfermedad esta hay que hacerle frente. Y como ya he dicho esta mañana yo también, el mejor cuidador de esa enfermedad es el interesado. Después, ayudados lógicamente por la familia, pero en principio, desde luego, el responsable de esa salud es el paciente. Y es el que además, con la ayuda de la familia y, como no, de los médicos, saldrá adelante. Y aquí estoy yo también con muchas peripecias y que no pueden conmigo los doctores, y yo no me dejo. Eso también es fundamental, ¿eh? Pues muchas gracias, doctor Plaza, por la oportunidad que nos ha dado hoy, como tantas veces, y esperamos seguir pudiendo colaborar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya recordaros, quizá lo último mensaje es un mensaje de colaboración. Acordaros de eso que decimos en esta semana, de haz un favor de corazón. A ver si algunos de vosotros entráis en la página web de la Fundación y hacéis una promesa y decís, bueno, en la próxima semana voy a conseguir que mi padre, mi hermano, mi cuñado, si fuma, por lo menos una mañana, en honor a la Semana del Corazón, no fume, que un día me voy con él a caminar porque no camina nada y me voy con él toda la mañana en honor a la Semana del Corazón. Es decir, que todos nos colaboremos por esto y que nos sentimos todos de una misma familia. Así que de corazón, muchas gracias a todos.